TV Perú Mundo. Un atentado en el corazón de Bangkok, la capital de Tailandia, ha causado muerte, terror e incertidumbre. Nadie ha reivindicado aún ese ataque. Estas imágenes muestran el momento de la explosión cerca del santuario de Erawan y los minutos posteriores del que ha sido considerado el peor atentado terrorista de Bangkok en décadas. El ataque ha ocurrido afuera del templo hindú, ubicado en una muy transitada calle del centro de la capital de Tailandia. Los atacantes dejaron 2 bombas en la zona, una de ellas estaba junto a una motocicleta. Producto de este ataque terrorista, muchos medios reportaron una cifra de 27 muertos. No obstante, el jefe de la Policía Nacional, Somiot Phumphahmuan, aseguró que el número de víctimas es de al menos 16 y más de 80 personas heridas, incluidos muchos turistas asiáticos. Al cierre de esta edición, ninguna organización terrorista ni atacante se adjudicó el atentado. Los medios internacionales también han señalado, citando a sus corresponsales, que las bombas y otros ataques de este tipo son inusuales en Bangkok. A diferencia de provincias como Patani, Ayala, Narathiwat y zonas de Songkhla, en las que hay enfrentamientos contra la insurgencia separatista que pide declarar el sultanato de Patani. No obstante, estos atentados se limitan al sur de Tailandia. Horas después del ataque, las autoridades tailandesas del Consejo Nacional para la Paz y el Orden ofrecieron sus condolencias a los familiares de las víctimas y prometieron que harán todo lo posible para averiguar quién fue el responsable del atentado de lunes. Decían corresponsales de Bangkok que esto lo que pretende es crear el máximo de terror. Ha sido una explosión en uno de los lugares más concurridos de la ciudad, que es una potencia turística, ese país, cerca de los hoteles importantes, uno de ellos el Holiday Inn, de centros comerciales, también una especie de Times Square de Bangkok. Además, sorprende, Farid, como comentábamos en la pausa, porque es un país que no ha tenido estos atentados terroristas en años. No solo eso, sino que no hay reivindicación. O sea, cualquier grupo terrorista que realiza una acción tan brutal como esta busca algún objetivo. Y entonces el mensaje es, si no nos conceden el objetivo deseado, continuaremos con ese tipo de acciones. Aquí no queda claro qué puede hacer el gobierno o contra quién, en caso de que decida no hacer concesiones, porque nadie sabe quién lo hizo. Hay 2 cosas que son preocupantes en cuanto al modus operandi. Esto de priorizar el ataque contra objetivos turísticos en países que dependen en gran proporción del turismo para su actividad económica, es algo que hace el Estado Islámico. Por ejemplo, recordemos los atentados no hace mucho tiempo en playas de Túnez, y que hacía en el pasado Al Qaeda, que digamos en Egipto, en Luxor. Y hay otro elemento que une este modus operandi a ese tipo de organizaciones, y no sé si tengan algo que ver, dicho sea de paso, pero el modus operandi es parecido, la forma de accionar, y es que para causar el mayor daño posible colocan dos explosivos que detonan con una diferencia de minutos. ¿Para qué? Para que cuando llegan las fuerzas de seguridad o individuos voluntariamente a socorrer a las víctimas, o a tratar de investigar lo que ocurrió, la segunda detonación causa víctimas adicionales. En este caso, por suerte, la segunda carga no llega a detonar. Pero en todo caso, parece que el modus operandi es ese, tratar de causar el mayor daño posible a la población civil.
Porque lo que hemos visto no han sido atentados en Tailandia, salvo algunos en el sur, donde hay otro tipo de problemas, pero en la mayor parte del país, y sobre todo en Bangkok, lo que hemos visto han sido enfrentamientos por temas políticos, ¿no? Disturbios en las calles, gente que rechaza a la actual junta de gobierno, que es producto de un golpe de Estado, otros partidarios de Shinawatra, que es un tipo muy exitoso, expresidente, y cuya hermana fue destituida por este golpe. Entonces había ese tipo de enfrentamientos por una cuestión política. Que habían sido en lo esencial enfrentamientos desarmados. Sí. Llegó a haber niveles de violencia, pero no con armas de fuego por medio. Y que se sepa, no hay un grupo armado reivindicando el regreso al gobierno de Shinawatra. Sí hay quienes lo piden, pero no por la vía de las armas. El tema es que además, claro, ahí Tailandia es un país que era crónicamente inestable. Los golpes de Estado eran la forma habitual de cambiar de gobierno. Hasta que llega el clan Shinawatra, el hermano Thaksin primero, pero cuando él es, digamos, impedido de postular, postula a su hermana y gana también. Y ellos habían dado, no habían dado estabilidad política al país porque habían sido muy resistidos por la élite, por el rey o la monarquía, por las Fuerzas Armadas. Pero no así por el campo los apoya. El campo los apoya, pero no había golpes de Estado. Ahora, el 2014, volvió el mecanismo del golpe de Estado como forma de sustituir a un gobierno democráticamente elegido. Hace un instante quizás pueden volver a poner las imágenes que esas son las imágenes del atentado en pleno, en el centro mismo. Han muerto, al parecer, turistas también, pueden haber sido, se habla de turistas chinos que han muerto, que también es un centro de atracción para el turismo de la China, ¿no? Hace un momento mostramos unas imágenes del día ya en Bangkok, de cómo ha quedado, y se ve una imagen que debe ser la del templo, ¿no? Un templo que no es un templo budista, no es un templo budista, es un templo hindú. Sí. Pero un dios que ambos grupos religiosos veneran. Sí, pero ahí el tema es que una cosa que define al terrorismo es que el blanco material del ataque no es necesariamente el blanco político. Tú atacas civiles inermes que no tienen responsabilidad de nada porque quieres que el gobierno del país o algún actor político particular responda a tus demandas. Y lo menciono porque, los hindúes en Tailandia son una pequeña minoría, hasta donde recuerdo. Y en segundo lugar, no son una minoría que esté enfrentada al gobierno central ni a la mayoría budista, como sí podría decirse es el caso de la minoría musulmana en el sur del país. O sea, no hay razón por la que alguien quisiera hacerle daño, en principio, a los hindúes de Tailandia. Por eso digo que el tema es atacar básicamente turistas y en general civiles, porque quieres algo del gobierno. Claro. Pero si no dices quién eres y por qué lo hiciste, nadie sabe qué es lo que quieres. Y más bien lo que decían algunos periodistas desde el lugar es que se habían estado centrando en luchas de poder entre los militares y el grupo de ex primer ministro Shinawatra, pero sobre todo que tenían que ver con la posible sucesión al rey, ¿no? ¿De quién estaba más cerca del príncipe heredero? Bueno, es que además el príncipe heredero, así como se dice que Calígula nombró cónsul a su caballo, o a uno de sus caballos, según los Wikileaks, o sea, cables que la embajada estadounidense en Bangkok enviaba al Departamento de Estado, lo ponen como un rumor, creo que no lo dan por confirmado, pero se dice que el príncipe heredero nombró mariscal a su perro, si mal no recuerdo. Cambió la mascota únicamente, pero la locura parece ser la misma. Sí, y además es una monarquía que tiene cosas vigentes que aún llaman la atención, ¿no? La ley de lesa majestad. No se puede hablar de la familia real. Claro, es un país que pretendía hasta hace poco ser democrático, ¿no? Y sin embargo tenía leyes de ese tipo. Y efectivamente, algunos creen que esa ley se aprobó precisamente por la naturaleza díscola del heredero al trono, que nadie sabe cómo sacar de la línea de sucesión. No, más bien al rey sí lo respetan mucho, es una figura muy querida. Aunque los Shinawatra y sus partidarios no tanto, ¿no? Porque en general ha tendido a tomar posición en contra de ellos y a favor del golpe, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el tema es que algunos dicen el rey ya no está en condiciones de ser el árbitro de la política tailandesa porque su estado de salud se ha resquebrajado en extremo. Un ataque suicida en Pakistán.